Murió la mujer del dictador Augusto Pinochet. La ocasión se nos hace propicia para reflexionar sobre el papel jugado por Pinochet en la historia de Chile y su entorno. Y preguntarnos qué fueron una intervención política a partir de una definición ideológica, de una doctrina, o determinada por intereses de clase, por una historia, por una trayectoria, o más bien un grupo de avivados, de aprovechadores que las circunstancias y el azar pusieron en una posición de poder de la cual sacaron todo el provecho personal que les fue posible y que podrían haber estado en un lado o en el otro. Yo creo que la respuesta más correcta es la segunda, oportunistas. Y podemos analizarlo también con métodos comparativos y compararlo con lo que fue Franco en España, porque hay una situación similar. Los orígenes de ambos, de Franco y de Pinochet, son humildes. Ni Franco, su familia, ni la familia de Pinochet están en la historia de Chile, ni forman parte de la oligarquía, ni forman parte del debate de ideas. Son nada en la sociedad. La carrera militar de Pinochet viene desde la infantería, que es el arma que menos complejidad ofrece. No es lo mismo un oficial de artillería, de blindado, que un oficial de infantería. De su parte, Franco viene del ejército colonial que pelea en África, en lo que es hoy día Marruecos, el Sáhara, la República Saharaui, es decir, que persiguen guerrilleros, nobles, heroicos, pero guerrilleros beduinos, ejércitos coloniales. No era una buena destinación, no estaban allí los que tenían tradición en el ejército que se estaba tratando de reformar en España, de modernizar. Ahí estaba la crema del ejército español, no en las guerras coloniales, donde además tuvieron una participación desastrosa, como el desastre de Anual y otras. Bien, las relaciones familiares de Pinochet son ninguna. No está en la oligarquía chilena, tampoco son sus familiares parte de los grandes debates, ideas, las luchas políticas. No son nada los Pinochet. Lo mismo Franco. Franco trata de crearse una trayectoria y dice que su padre es un oficial de la Marina que murió al mando del almirante Pascual Cervera en 1898, a la salida de Santiago de Cuba, cuando los norteamericanos hundieron toda la flota española. O sea, les da un fin trágico, pero grandioso. Ese es el fin de la España colonial. Ahí sitúa a su padre, pero todo eso es un invento. Nada de eso es verdad. Bien, desde el punto de vista de la ideología, de la doctrina, Franco tenía un hermano, Ramón Franco, que fue el que hizo el vuelo del avión Plus Ultra entre España y Buenos Aires, que fue una hazaña muy conocida en España. Él fue un oficial de aviación republicano, que incluso fue diputado por Izquierda Republicana en Cataluña, y que cuando se produce la guerra civil trata de incorporarse al bando republicano. Y Manuel Azaña, el ministro, le dice no venga porque hay muchos odios en contra de su familia. En esa circunstancia, presionado, se mete en el bando de su hermano Francisco Franco, que le decían Paca la culona en el ejército. Paca por su voz afeminada que tenía y culona por un trasero abultado. Bueno, se mete con su hermano y muere oportunamente en un accidente de avión, que es una constante en las dictaduras. Los accidentes de avión son constantes. Este hermano lo ocultan después, no aparece en la historiografía oficial. De su parte, Pinochet tenía por medio de su mujer, no por él, porque él era un don nadie, más relaciones con el Partido Radical, un partido democrático, progresista, medio de izquierda en Chile, y de la cual consiguió muchos favores su mujer para la carrera de Pinochet, y que después desconoció con un mal agradecimiento absoluto cuando detuvieron a alguna de sus primas, sus familiares, doña Lucía Pinochet.
con el poder que tenía como prima donna de la dictadura militar chilena. Pinochet no fue nunca un oficial destacado. Al ex ministro de Allende de Defensa, Alejandro Ríos Valdivia, que tiene un texto muy bueno sobre la misión Lavalle, la guerra entre Chile contra Perú y Bolivia, y que es un historiador significativo, un día le preguntaron en el diario Fortín Mapuche quién recordaba, y dijo que recordaba de los muchos oficiales, él había sido profesor de la escuela militar durante muchos años, que recordaba a Biot como un inteligente, Prats como oficial inteligente. Le preguntaron sobre Pinochet y dijo que era un oficial muy respetuoso, pero que le costaba mucho. Era muy difícil las materias para eso. En un abuso más de la dictadura militar metieron preso a Alejandro Ríos Valdivia por injuria del presidente de la República. Así era la dictadura de Pinochet. De ideología, Franco, ninguna. Paca la culona no tomaba posición, se ponía donde calentaba más el sol. Tenía una sola, una odiosidad contra la masonería, porque alguna vez postuló a la Escuela Militar de Zaragoza y no quedó por falta de capacidad por los exámenes. Pero alguien le metió en la cabeza que la masonería en el Ministerio de Defensa español había conspirado contra él, lo que era falso, pero de ahí surgió todo el discurso de Franco contra la masonería. Pinochet escribió unos libros después, o se los escribieron unos bodrios que no entendía nadie, de muy poco valor. Llegó a ser comandante en jefe porque lo llevó el general Prats y lo presentó con las mejores recomendaciones. Lo presentó como un hombre de izquierda a Salvador Allende. Esto pareció verse corroborado porque le ofreció Pinochet un plan de defensa militar. Si había un intento de golpe, juntar el regimiento ferrocarrilero con el cordón Vicuña Maquena. Allende desechó esto porque eso era una guerra civil que además el gobierno popular iba a perder porque la revolución chilena estaba sola. No la apoyaba el campo socialista y los norteamericanos iban a apoyar sin duda cualquier intento golpista. Por eso estuvieron aquí bajo pretexto una parte de la flota americana el 11 de septiembre bajo el pretexto de la Operación UNITA. O sea, ellos iban a meter mano y nosotros estábamos solos. Y eso iba a ser un río de sangre para perder. Luego Pinochet siempre señalaba que la sangre general se paga con sangre general. Y recorrió todas las unidades militares al día siguiente que lo nombraron comandante en jefe del ejército. Y el ministro José Toá lo apaciguó. ¿Qué quería decir con esto? Quería destituir a todos los generales, que eran bastantes, que habían conspirado para el derrocamiento por la vía de una provocación en contra del general Prats, con el cual se alineaba Pinochet. Pinochet presentó incluso acciones judiciales contra la derecha en ese corto periodo. Y el 29 de junio tiene una actuación muy poco conocida, pero es significativa. Allende se reúne con los dirigentes de la Unidad Popular en Tomás Moro y ahí llega Pinochet con casco, con casco, con uniforme, con traje de combate, de fajina, y señalaba que hay que matar, hay que fusilar, y echaba garabato y todo. Y ahí interrumpía la reunión, pero la gente lo escuchaba, los dirigentes de la Unidad Popular, de los trabajadores, de los estudiantes, con simpatía, militar decidido a defender el gobierno democrático. Y ahí Prat le dijo, general Pinochet, baje un poco la voz, y lo presentó como el jefe de la segunda división, la guarnición de Santiago. Bueno, cuando se va a hacer la conspiración, 2 o 3 días antes llegan a un cumpleaños que se celebraba una hija de Pinochet, 2 oficiales de la Marina, y lo hacen firmar a la fuerza. Él se rehuía, decía que necesitaba un lápiz, estas cosas, le daba larga, firmar un compromiso con la conspiración. Se les pide compromiso a los que no tienen confianza, a los que no hay confianza. Bueno, ¿qué pasó con los colaboradores de las conspiraciones, a las cuales se suman tardíamente Franco y Pinochet? Franco, partamos por España. Franco, el general Sanjurjo, que era el jefe de la conspiración, muere en un accidente de aviación a los 2 o 3 días de iniciada la guerra civil. Emilio Mola, que le llamaban el director porque organizó la conspiración en España, murió también en un accidente de aviación, oportuno. Cabanelas,
incluso este Millán Astray, el de la discusión con Unamuno, que lo impulsó para que fuera el jefe de la conspiración mientras dure la guerra. Incluso hay una película de eso, mientras dure la guerra. Y se instaló 40 años. Todos estos oficiales terminaron, los que sobrevivieron, como encargos de segundo o tercer orden. ¿Qué pasó con los colaboradores de Pinochet? El golpe de Estado se da desde la Marina por influencia norteamericana en Chile y desde el núcleo de generales bajo influencia demócrata cristiana en el ejército. Arellano Stark lo hace meter las manos al barro, recorre el país fusilando gente y deja la huella digital puesta. Se involucra en los crímenes, después lo llaman a retiro. El general Lutz, el jefe de la inteligencia del ejército, lo terminaron asesinando, envenenando. Hay un proceso judicial abierto por eso. Escribía notitas a sus familiares: sáquenme de aquí, del hospital militar. El general Bonilla se cayó oportunamente su helicóptero. Y hay acciones judiciales, su hijo las ha emprendido ahora, hay un proceso abierto para determinar eso, pero todas esas muertes fueron muy oportunas. A otros generales, los demócratas cristianos, los mandaron, por ejemplo, de embajadores a Arabia Saudita. Estuvieron 12 o 15 años de embajadores. ¿Cuál era la relación de Franco y Pinochet con el Estado? ¿Se sentían parte de ello? No, no se sentían parte. Cuando Adolfo Suárez le empieza a informar ya a Pinochet que la democracia viene inevitable, un hombre, Suárez, que se permitía esta licencia porque evidentemente tenía atrás de sí a los norteamericanos, la mujer doña Carmen Polo de Franco le dice: Adolfito, y si cuando nos vayamos va a haber que entregar estos palacios, yo me podría llevar algunos muebles, algunos cuadros, algunas alfombras. Esa visión de rapiña se da cuenta que ellos mismos se sienten advenedizos, no son la monarquía, no son la oligarquía. Un hijo de Pinochet, de su mismo nombre, lleva viviendo casi 40 años, desde 1977, de una pensión fraudulenta del ejército. Yo presenté una acción judicial, se abrió proceso, pero la fiscalía no hace nada. Todavía los Pinochet son intocables en Chile. Su relación con las cosas. Franco era más bien austero. Pinochet era un advenedizo de mayores ambiciones. Se construyó una casa de 7 u 8 millones de dólares, se apropió de terreno en el Melocotón. Todo eso bajo su dictadura, en momentos en que el hambre y la miseria del pueblo chileno era enorme. Se recuerda la anécdota de Franco en las lentejas. Los ministros, cuando ya estaba muriendo, sesionaban en su casa, en el palacio. Y él los invitaba a comer. Como se repetían las lentejas, un día Adolfo Suárez, que se permitía tantas licencias, le dijo: generalísimo, le gustan mucho las lentejas. Y doña Carmen Polo, que ya estaba viejita, le dijo: no, le dijo, si esta caña, le dijo, si incluso me hace surcir la sábana. Franco le dijo: ¿se te ha olvidado surcir ya? La relación con Estados Unidos, que es determinante, fue una relación de desconfianza, de temor y de subordinación. En 1986 los americanos mandaron a un general que le impuso a Pinochet la transición. O sea, transición, tiene que entregar el poder, se te da impunidad, el modelo económico, que a Pinochet le importaba poco, continúa igual y tú sigues con tus prebendas y no vas a ser nunca enjuiciado, ni tú ni los tuyos. Y el gobierno democrático, que fue Elwin en definitiva, se hace sin demócratas cristianos molestos como Gabriel Valdés, y mucho menos con la participación de comunistas, y los socialistas tienen que rendirse bien rendidos. Esa transición Pinochet la acepta, porque si no le podía pasar lo que le pasó a Trujillo, que no quiso la transición ante el peligro de que la oposición a su gobierno hiciera una revolución, que era un peligro en Chile también, y terminó muerto en un atentado donde las agencias estatales norteamericanas tienen los dedos puestos completos. En España, ¿cómo se hizo la transición, de la cual se copió la de Chile? Primero se destruyó el Partido Socialista, que había hecho un congreso en el exterior, pero después hicieron un congreso donde ganó la izquierda. Pues hicieron un congreso donde se legitimó Felipe González, Alfonso Guerra. Ya es claro hoy día
por mil cosas. Alargaría este video 2 horas si dijera todos los antecedentes que hay para decir que Felipe González funcionaba bajo las orientaciones, con el respaldo, el financiamiento de los norteamericanos y con la complicidad de los servicios de inteligencia españoles, que eran los de Franco, que habían acordado ya la transición, y por eso este era un socialista bueno. Felipe González y Suárez, eso eran los hombres de los norteamericanos. Y por vía indirecta rendido ya Carrillo, que se vendió a bajo precio, al final trató de ingresar al Partido Socialista Obrero Español y dijeron que no. Los Pinochet y Franco llegaron a traicionar a sus propios compañeros con tal de salvarse solos. Carrero Blanco era un almirante que quería seguir con el franquismo en España. El franquismo no le convenía a los norteamericanos porque, primero, España no podía ingresar a la OTAN. Segundo, España no entraba a la Comunidad Económica Europea, a los negocios. No permitía bases militares norteamericanas. Había que meter a España a la democracia, porque eso respondía a los intereses norteamericanos, ¿no? ¿Qué importaban los ciudadanos españoles? Carrero Blanco no quería eso y sufrió un oportuno atentado de la ETA, que a la ETA, cuando le faltaban explosivos, se los proporcionó un traficante de armas, y después se determinó que eso los americanos lo habían sacado desde los arsenales del ejército portugués. Aquí, cuando se mató a Jaime Guzmán, que era otro obstáculo a la democracia. Jaime Guzmán era un hombre de ideas, perversas, pero ideas, de un verbo contundente, convencía a gente, no era un mal polemista, y en el Senado se está oponiendo en los hechos a la transición. Él ocupaba el mismo lugar de Carrero Blanco en España, y y se produjo el atentado que destrabó la transición. Hay antecedentes de que se sabía de ese atentado y lo dejaron correr. Cuando a Franco le informaron sobre la muerte de Carrero Blanco, dijo: no hay mal que por bien no venga. Pinochet no pareció especialmente afectado por la situación de Jaime Guzmán. Su hermana, una hermana de Jaime Guzmán, acusa a los supuestos compañeros de causa de Jaime Guzmán de haber actuado por acción o por omisión en la muerte de su hermano. Ella es una periodista inteligente, no es cualquiera, no está fabulando cosas. Franco lo hizo al comienzo y al final. José Antonio Primo de Rivera era hijo del ex jefe militar de la dictadura de la década del 30, de la década del 20 en España, y el gran ideólogo del fascismo. Este se reunió con Mussolini, recibía plata de los italianos, un hombre de ideas inteligentes, ideas perversas pero inteligentes, de un discurso notable. Cuando llegó el alzamiento del 18 de julio del 36 estaba preso, y empezaron a ver los fusilamientos en ambos lados. Para la zona nacional era perfectamente posible porque los republicanos se lo propusieron. Y no quisieron canjear a José Antonio Primo de Rivera, prefirieron que muriera porque iba a ser un obstáculo a Franco. Lo de Franco fue un matar comunistas, punto. José Antonio Primo de Rivera tenía un diseño de sociedad, una concepción del hombre, que podemos compartir o no, yo ninguna, pero habían ideas allí, y lo dejaron morir. Bueno, Franco y Pinochet son lo que son, unos miserables en la historia, pero de la cual se han servido los intereses oligárquicos de sus respectivos países, y que contaron con el respaldo de los norteamericanos en fechas muy oportunas, con los cuales tuvieron una relación de desconfianza. Fíjate que Franco tuvo una buena relación económica con el gobierno de Allende. ¿Se acuerdan de los buses Pegaso? Prestó dinero. Esto nunca se lo perdonó la derecha chilena a Franco. Y eso era porque Franco sabía que mucho más peligroso para él que la izquierda eran los norteamericanos, porque de repente te viran los cañones.
Bueno, este par de empleaditos de los norteamericanos que se sobrevivieron en la vida, haciendo sufrir a sus pueblos y de manera tan rentable para ellos mismos, son lo que son, unos oportunistas.